Colesterolemia familiar, la prevalencia, si vosotros vais a los libros clásicos, pues siempre vais a oír que era 1 de cada 500. Esto ya venía de los premios Nobel de Medicina, de Goldstein y Brown, pero ya os he puesto ahí, fundamentalmente del estudio de Copenhague y otros estudios. Ahora la prevalencia se sitúa aproximadamente en 1 de cada 250 personas. Por lo tanto, ya estamos diciendo que hay más de 150.000 personas en España que la padecen. Aproximadamente, con criterios clínicos y genéticos, pueden estar diagnosticados pues casi un 20% de los pacientes con HF, 9.000 con diagnóstico genético. Esto lo vamos a ir viendo, son cifras y hechos, pero que veáis que el 54% de los varones con HF y el 22% de las mujeres, si nosotros no hacemos nada, en la quinta década de la vida ya tienen una enfermedad cardiovascular. Consecución de objetivos, lo vamos a ver también, se consigue muy poca consecución de objetivos, aunque estén bien tratados los pacientes, porque claro, sabéis que son personas que pueden tener una media de colesterol total de 350, y eso es muy difícil llevarlo a objetivos. La disminución en la esperanza de vida, si nosotros no hacemos nada, es de 20 a 30 años desde el momento que nacen. Por lo tanto, como veis, esto es un problema de salud pública y es un reto que tienen no solamente los profesionales de la salud, sino también las autoridades sanitarias. Bueno, hay una serie de barreras, porque claro, el problema, esto pasa a nivel internacional, esto es un mantra. La hipercolesterolemia familiar está sin diagnosticar y sin tratar. ¿Y por qué? Entonces hay una serie de barreras y limitaciones. Desde mi punto de vista y en mi opinión, la principal barrera, que no se reconoce a veces a nivel internacional, porque parece que tiene que ser esto de los expertos, de los especialistas, porque la mayoría de los pacientes están en el primer nivel asistencial, y si no tienen enfermedad cardiovascular, pues ahí están, claro, no tienen ningún problema, si alguien no les ha hecho un colesterol y ha pensado en ello. Luego, ¿qué pasa? Los pacientes con hipercolesterolemia más graves suelen diagnosticarse, claro, en la especializada. A veces acuden a la especializada porque son de más difícil manejo, porque tienen enfermedad cardiovascular. Pero lo que es increíble es que a veces en las unidades coronarias no se sospecha HF en pacientes que tienen enfermedad coronaria, cuando además, por ejemplo, pueden ser hipertensos o sean diabéticos. Claro, porque siempre acabamos de dar más importancia a la diabetes. Entonces, esto es muy importante. Los cardiólogos ahora, desde que está la nueva medicación, porque esto ayuda, pues ahora están muy interesados y ahora están intentando identificar en las unidades coronarias a los pacientes con HF, que ya os digo, más o menos, aproximadamente puede ser un 10% de los pacientes que acuden con un síndrome coronario agudo tienen una HF. El tratamiento, pues a veces es insuficiente, se suele comenzar en edades tardías, por supuesto no hay concienciación de los sistemas de salud y faltan programas de detección. Entonces, en el siglo XXI, que estemos todavía así, cuando esto ya fue lo que dio el premio Nobel, el investigar sobre esto, a Goldstein y Brown en 1985, precisamente, dos clínicos. ¿Y qué es lo que hemos ido avanzando? Esto es muy importante. Esto, como yo le comentaba a Miguel Ángel, en Estados Unidos ha hecho una fundación también, Fundación Hipercolesterolemia Familiar, y ellos acaban de conseguir en octubre pasado que haya un nuevo código para la hipercolesterolemia familiar. Antes la hipercolesterolemia familiar se metía en un gran cajón desastre de dislipemias. Pues ahora ya tiene su código. Y tiene dos, uno como hipercolesterolemia familiar y otro como historia familiar de hipercolesterolemia familiar. Esto es importante porque aquí también se tendrá que reconocer. En cuanto al diagnóstico genético, porque claro, todavía hay muchas dudas entre los propios clínicos que no confían en esto. Pues fijaros lo que también se ha conseguido en Estados Unidos. Esto es de los centros de Atlanta para el Centro de Control de las Enfermedades de Atlanta. Se ha hecho una clasificación, como ahora está, de la genómica por medio, de cuál estaría en el primer grado. En el primer nivel para diagnóstico genético se sitúa la hipercolesterolemia familiar, el síndrome de Linz, y la mutación del cáncer de mama hereditario. O sea que fijaros ya dónde se ha posicionado la hipercolesterolemia familiar. Entonces, bueno, esto yo os quería ir diciendo logros que se han ido consiguiendo. En España, además, hemos hecho un documento de consenso que, si no lo conocéis todavía,
está Open Access y está en la revista de atención primaria, en la revista de la Semergen también y en la revista de pediatría. Entonces, es un documento de consenso que es sencillo y yo creo que os puede siempre ayudar mucho para un mejor conocimiento de esto. ¿Y cómo definimos la hipercolesterolemia familiar? Bueno, pues es el trastorno monogénico más frecuente que hay en el humano. Es que esto es muy importante, porque hasta ahora siempre se pensaba que lo más frecuente es tener, por ejemplo, una fibrosis quística, es tener tal. No, lo más frecuente genéticamente en el humano es la hipercolesterolemia familiar heterocigota. Se produce por mutaciones en varios genes, fundamentalmente los tenéis ahí los principales, el gen del receptor LDL. Tiene una penetrancia prácticamente del 100%, es decir, el que lo tiene se expresa desde el nacimiento y lo transmite a la mitad de su descendencia, tanto los varones como las mujeres. La expresión clínica es que es muy fácil, porque muchas veces yo me he entrevistado, a veces hasta con los presidentes de las sociedades de primaria, y dicen, es que esto es difícil, Pedro, es que esto es muy fácil. Es que es muy fácil diagnosticarlo. Simplemente tenéis que ver un paciente con un aumento del colesterol LDL. Los signos clínicos como los santomas ya casi no los vamos a ver, o sea que eso nos tiene que asustar. No hace falta tener santoma para diagnosticar esto. Generalmente hay enfermedad cardiovascular prematura y luego los antecedentes familiares. Como hemos dicho que la mitad de la familia va a estar afecto, es raro que un paciente no conozca que hay algún familiar que tiene el colesterol elevado. A veces lo dicen los propios pacientes al médico. En este documento, los criterios de sospecha son fundamentalmente una persona que tenéis con un colesterol LDL por encima de 220, que eso viene a ser aproximadamente un colesterol total de 290 a 300. De hecho, lo que pretendemos en el futuro, si se aprueba una estrategia nacional, es que se ponga una alerta en los sistemas informáticos y que cuando salga un paciente con un colesterol de 300, ese paciente habría que llamarle a la consulta. Se descartarían las causas secundarias, que tampoco son tan frecuentes, y luego ya pues buscar un familiar menor de 18 años con un colesterol LDL por encima de 150 o un familiar mayor ya con un colesterol total que puede ser por encima de 260, la enfermedad cardiovascular prematura, etcétera. Si además el paciente que os llega tiene un colesterol generalmente por encima de 320, que es un LDL de al menos 250, ese paciente aplicaría en los criterios clínicos que tenéis para la aportación reducida con 5 puntos. El hecho de que tenga otro familiar con hipercolesterolemia ya son 6 puntos, ya está. Ese paciente puede ir al diagnóstico como un caso índice. O sea que muy importante y como veis es que es muy fácil de diagnosticar. Los signos clínicos, bueno, siempre hay que mostrarlos. Estos son datos de pacientes nuestros. Aquí, como veis, pues tenéis, claro, los santomas tendinosos. Claro, aquí es muy fácil ver el santoma tendinoso. Muchas veces no se ve, sino que simplemente se palpa. Aquí lo tenéis, en el dorso de las manos. El arco corneal, sobre todo inferior, cuando lo veis en una persona menor de 45 años, tiene mucho valor. Y esto ya sería un niño homocigoto, que los dos padres tienen hipercolesterolemia familiar, y él pues tiene un colesterol de 800 a 1000 y tiene santomas a los 5 años, como veis ya, pues en las rodillas. Entonces, todo esto lo tenéis en el documento que os he dicho, que está publicado en la revista de atención primaria. Diagnóstico genético. Nosotros, claro, llevamos mucho tiempo luchando con el diagnóstico genético. Cumple los criterios de la OMS para el cribado de una enfermedad. Muchas veces hacemos diagnósticos o hacemos programas que no cumplen los criterios, pero esto cumple totalmente los criterios, porque, como habéis visto, enfermedad monogénica se expresa desde la infancia, tiene tratamiento y tiene prevención, porque estas personas lo que van a hacer es enfermedad cardiovascular prematura. No son discapacitados, no son nada, sino simplemente depósito precoz en las arterias y enfermedad cardiovascular prematura. Entonces, el diagnóstico genético es el diagnóstico de certeza, inclusive nos va a facilitar sobre todo el cribado en la cascada familiar. Una vez que identificamos al caso índice, que es el que tiene en la familia la máxima probabilidad de tener la HF, y le identificamos genéticamente, ya habéis encontrado una mina, porque la mitad de la familia tiene una hipercolesterolemia familiar.
Además, nos va a evitar el problema de solapamiento con otras hiperlipemias que tienen su importancia, como puede ser la familiar combinada o la propia poligénica con agregación familiar, pero que no van a tener tanto riesgo, porque claro, las arterias de estas personas están expuestos al colesterol elevado desde el nacimiento. Se debe ofrecer el diagnóstico genético al caso índice, que lo tenéis en esos documentos, con una puntuación igual o superior a 6 de la red de clínicas de lípidos de Holanda, que esto es lo que está de momento para dar la aportación reducida si no tienen diagnóstico genético. Y esto es muy importante porque como todavía hay personas y hay médicos que todavía se cuestionan este tema, si nosotros tenemos una enfermedad genética, el diagnóstico debe ser genético y no hay otra, no hay otra. Si además tenemos la herramienta, ¿por qué vamos a tener que usar unos criterios? Ya sabéis que ahora se empieza a hablar de medicina de precisión. Pues esta también es el modelo de la medicina de precisión, la hipercolesterolemia familiar. Un registro. Nosotros siempre pensamos que, claro, no es que lo digamos nosotros, pero pensamos que era muy importante el tener un registro. Los registros tienen un valor incalculable. Como veis, es una observación de la historia natural de una enfermedad, nos habla de aspectos clínicos y demográficos, nos dice las necesidades clínicas no cubiertas, las podemos identificar a través de eso, nos define los mejores criterios para diagnosticar a estas personas, es evidencia llevada a la práctica clínica real, nos ayuda a estimar la morbimortalidad, evalúa la calidad del cuidado médico y sobre todo proporcionan datos en la planificación sanitaria y en la evaluación de una enfermedad, como vais a ver. Entonces nosotros construimos este registro que os he dicho, este registro que si vosotros entráis a la página web primera que os dije, que es tan fácil, vais a ver que hay un icono que dice registro Seijar o estudio Seijar. Eso podéis entrar, está abierto, fijaros, no solamente a médicos, no se os va a pedir ninguna, a cualquier ciudadano puede entrar y ver esto. Entonces, bueno, pues ahí vais a ver las características de ese registro, inclusive pues los centros que participan, las publicaciones que se tienen, etcétera. Entonces, este es un registro multicéntrico, observacional y prospectivo, no es un registro transversal, es prospectivo y abierto de seguimiento de familia con hipercolesterolemia familiar. Hay 28 hospitales del Sistema Nacional de Salud, prácticamente todas las comunidades, como vais a ver, y centros de atención primaria, porque la mayoría de los pacientes en este registro y en el seguimiento están en la atención primaria. Entonces, quiero decir con esto que es práctica clínica real. Se incluyen casos índices con diagnóstico genético y, por supuesto, sus familiares mayores de 14 años. Los objetivos: determinar el riesgo absoluto y relativo de la mortalidad total y cardiovascular, determinar el riesgo relativo de episodios cardiovasculares no fatales, bueno, pues analizar el valor pronóstico, como vamos a ver, de otros factores de riesgo clásicos, qué papel pueden tener además en la hipercolesterolemia familiar. Un dato muy importante que comentaba con Miguel Ángel es evaluar el papel de la imagen coronaria en la aterosclerosis subclínica que tienen la mayoría de estos pacientes en edades jóvenes. Y bueno, estimar también la calidad de vida. Este registro, bueno, nosotros esto nos ha llegado también, es muy importante porque hemos conseguido registrarlo en los Estados Unidos. Hay una serie de requisitos y se han cumplido y esto da la validez de la importancia de este registro. El registro, más o menos ahí tenéis las personas. En este momento ya os digo que hay más, pero bueno, ya no he modificado la diapositiva, ahora ya tenemos casi 4.800 personas, pero ahí lo veis. Lo que nosotros hemos hecho, hemos incluido familiares con HF y familiares sin HF, con diagnóstico genético negativo. Claro, los HF son más del 70% y los otros son menos. Esto podría ser un sesgo, pero esto vale perfectamente, porque eso pasa como en ensayos clínicos de intervención. Nosotros necesitamos una N, y esta N es suficiente porque nosotros esta población la compararíamos no con la población general, sino con sus propios familiares no afectos. Entonces esto es una de las fortalezas precisamente de este registro que tenemos de hipercolesterolemia familiar. Y este es el mapa de España, o sea que como veis, quitando Cantabria, que no hemos conseguido meter a nadie, la comunidad de Murcia, pero prácticamente veis que están representadas todas las comunidades autónomas
y sobre todo las de mayor peso. Los pacientes pueden estar viviendo, por ejemplo, en Cataluña y son de Andalucía. Nosotros lo que se incluye cuando decimos, pues hay 500 pacientes de la comunidad de tal, siempre son del sitio de origen, vemos dónde han nacido, ¿eh? Entonces aquí en Castilla-La Mancha, pues los pacientes son de Albacete, de Ciudad Real, y en menor cantidad, pues alguna jornada que hemos hecho en 2 pueblos de la provincia de Toledo, ¿eh? Este sería, digamos, el mapa de la hipercolesterolemia familiar en España, en este registro. Como veis, pues algunos datos. Ya hemos dicho que el año de comienzo fue el 2004, los casos índices son 826, es decir, nosotros tenemos 826 familias de toda España, con una media de 5 casos por familia. Estos datos son muy importantes porque estos datos los ha aceptado el Ministerio de Sanidad para el futuro Plan Nacional de Detección. Los santomas, si vosotros vais a los libros clásicos, antes, para diagnosticarte de hipercolesterolemia familiar tenías que tener santomas. Eso se ha acabado. Entonces, el santoma es muy específico, pero nada sensible. Y si vosotros además pensáis, el santoma, cuando nosotros empezamos a detectar a estas personas en edades jóvenes, no va a dar tiempo a que aparezca el santoma, porque le vamos a tratar. Al fin y al cabo, el santoma son depósitos de colesterol extravasculares. Entonces, el santoma, como veis que es muy específico, pero poco sensible, y solamente lo tienen el 14% de los pacientes de la cohorte. Esto ya empieza a aceptarse a nivel internacional. El arco corneal es más frecuente, el 33%. Bueno, en esta cohorte además, pues es muy interesante el tema de España, porque hay poblaciones del norte de Europa que a lo mejor tienen poquitas mutaciones, porque están más aisladas geográficamente, pero España es un cruce de caminos, y en esta cohorte tenemos más de 200 mutaciones diferentes. Esto tiene también su peso. El tiempo de seguimiento medio, ya fijaros, tenemos 7 años de seguimiento medio. Ya tenemos más de 330 eventos mortales y no mortales. O sea, calculamos que en un año más probablemente ya haremos una publicación de la morbimortalidad de la hipercolesterolemia familiar. Y el seguimiento que se hace es un seguimiento, primero hay un reclutamiento, que es un poquito más complejo, donde se piden más datos, pero luego el seguimiento se hace mediante un protocolo telefónico anual desde la propia Fundación Hipercolesterolemia Familiar. Están 3 personas dedicadas a este seguimiento. Entonces nosotros pensamos, por esto no es fácil, o sea, el hacer a veces un registro, lo difícil es no perder a los pacientes y tener un seguimiento, digamos, muy completo y muy actualizado. Y aquí os muestro un poquito las características de la hipercolesterolemia familiar y de los familiares no afectos. Como veis, bueno, es una buena edad, la edad media de la inclusión son 44 años, son un poquito más jóvenes los familiares no afectos, los santomas, lo que os había dicho, no llegan al 14%, pues el arco corneal también aparece en personas que no tienen HF, pero claramente es más prevalente en la HF. La diabetes mellitus, esto es un concepto muy importante, porque cuando veis por ahí a veces publicaciones con registros de HF, que hay mucha diabetes mellitus, ahí hay mucha hiperlipemia familiar combinada, que es muy frecuente la diabetes mellitus. Entonces, la hipercolesterolemia familiar tiene poca diabetes, aquí lo tenéis, un 3% aproximadamente. La hipertensión, bueno, es menos frecuente también que en la población general, o más o menos por ahí. Fuman menos, pero claro, que diré, bueno, ¿y por qué fuman menos aquí los HF? Claro, porque cuando les hemos incluido, algunos ya habían hecho una enfermedad cardiovascular y estaban más concienciados y han dejado el tabaco. A la inclusión, el LDL medio era de 165, pero esto, claro, diréis, esto es muy bajo para una hipercolesterolemia familiar. Lo que pasa es que la mayoría de los pacientes en el momento de la inclusión están con tratamiento, entonces nosotros no disponemos del perfil lipídico basal. Lo hemos podido calcular ahora para un estudio que hemos hecho, pues usando determinados índices que en función de las estatinas que tomen te pueden dar más o menos el perfil basal. Y empezáis aquí que os empieza a sonar la LPA, porque esto va a ser un concepto, digamos que ya le conocíamos los que nos dedicamos a este tema, pero un concepto muy importante que inclusive va a haber que pedirle en atención primaria en estos pacientes, pero que esto es fácil.
Esto es un inmunoensayo y vale muy poquito dinero.